Cuando contratamos el seguro de vida, en muchas ocasiones no tenemos el cuidado suficiente como para pensar de que en el futuro, cuando se necesite alguna prestación derivada de alguna contingencia cubierta por el mismo, tengamos la seguridad de que efectivamente no va a haber algún problema en el pago que va a realizar la aseguradora. No es un contrato de seguro difícil de poner en marcha, difícil de tener en cuenta requisitos complejos a la hora de la formalización, pero sí es necesario que prestemos atención muy oportuna a ciertos aspectos previos a la contratación. Además, analizaremos en esta unidad no solo estos requisitos, sino además qué reconocimiento médico puede ser necesario o qué informes complementarios al mismo, cuáles son las principales exclusiones del seguro de vida. No son muchas las exclusiones, no son muchos la casuística en la que se puede producir el no pago por parte de la compañía aseguradora, pero aún así pueden surgir circunstancias, e importante tenerlo en cuenta, y unos principales rasgos de cómo tramitar el pago de las indemnizaciones ante la compañía aseguradora. Entre los requisitos previos, los más importantes, no cabe duda que es, por un lado, la declaración de estado de salud de la persona que se va a asegurar, la aceptación por el mismo. Alguien podría contratar en nombre de otro un seguro de vida, pero si el propio asegurado no acepta expresamente, no será válido el seguro. Además, hay que tener en cuenta también la edad y cómo hay que declararla correctamente, las actividades que se desarrollan, no ya solo laborales, sino de ocio y deportes. Además, es muy necesario tener en cuenta la designación correcta de los beneficiarios, que en caso de que formalicemos el seguro sobre nuestra vida, quién queremos que perciba ese dinero el día de mañana. Y, por otro lado, tener en cuenta que si existe algún préstamo, realizar correctamente la cesión de derechos y, además, no solo formalizar el seguro de vida como algo rutinario, sino analizando de una manera lo más adecuada posible tanto las necesidades de protección que puedan existir, como además elegir las coberturas adecuadas. La declaración del estado de salud es importante porque es lo que la aseguradora tiene en cuenta para valorar el riesgo y establecer la prima de seguro, además de la edad que tenga la persona. Por tanto, en relación a la situación actual, es necesario indicar si sabemos que existe algún padecimiento en concreto en el momento de la contratación, si tenemos previsto realizar algún tratamiento especial o alguna intervención quirúrgica derivada de alguna circunstancia médica, y además aquellos antecedentes que sean significativos. No, es casi imposible pensar que nadie no tenga algún antecedente de salud en cuanto a alguna enfermedad o padecimiento concreto. No obstante, no quiere decir que tengamos que declararlos todos. Lo que sí es necesario es aquellos que por su importancia o por su posible repetición puedan producir una alteración de la salud en el futuro y seamos conscientes de ello. La aceptación del asegurado ha de ser expresa, no solamente ha de ser verbal, oral o no, ha de ser por algún medio que quede expresamente recogida la aceptación, y por tanto la firma de la solicitud del seguro por el propio asegurado es necesaria e imprescindible para que el seguro entre en vigor. Por otro lado, aunque el tomador sea una persona diferente, siempre ha de buscar la aceptación por parte del asegurado y buscar el consentimiento expreso. De los requisitos también más importantes es uno de ellos la declaración de la edad y de las actividades que se realizan. La edad es fundamental para determinar el precio del seguro, dado que en función a las estadísticas se observa que existe una probabilidad determinada de fallecimiento según la edad que tengamos. Esta probabilidad va aumentando conforme la edad vaya avanzando y por tanto el precio del seguro sea mayor cuanto más edad tengamos. Si por algún error, no mala intención, producimos la contratación de un seguro con una edad diferente a la que realmente tenemos y se tiene en cuenta una menor, el precio será sensiblemente inferior cuanto más jóvenes seamos, pero con el tiempo la diferencia de precio será también sensiblemente mayor. Por tanto, en caso de que se produjera el fallecimiento y la aseguradora detecte que se ha producido un error en la declaración de la edad, pues producirá lo que se llama la regla de equidad y que lo hemos repetido en algunas unidades. Esto es que el seguro se vuelve a recalcular con la edad correcta que la persona tiene o tenía antes del fallecimiento, y en la misma proporción que represente la prima pagada sobre la que se debería haber pagado, en esa misma proporción se pagará el capital asegurado. Y todo esto teniendo en cuenta que se haya contratado el seguro dentro de las normas de la edad que tenga por requisitos la compañía aseguradora. Si la edad ya hubiera sido fuera del límite de contratación, pues el seguro no hubiera entrado en vigor y por tanto incluso no se llegaría a pagar el capital asegurado, siempre y cuando con estas circunstancias. Tiene que haber, por tanto, un error en la declaración de la edad.
La edad, por otro lado, es la edad actuarial. ¿Y esto qué quiere decir? La edad actuarial es teniendo en cuenta la fecha de efecto del seguro y situándonos en la misma fecha de efecto, comparándola con el aniversario anterior o el último cumpleaños de la persona asegurada o el próximo que vaya a cumplir, según nos encontremos más cerca, así tendremos en cuenta o el último aniversario o cumpleaños conseguido o el siguiente. Si es el siguiente, a la edad natural que ya tengamos habrá que sumarle 1 y será por tanto ya la edad correspondiente al siguiente cumpleaños. Las actividades implican que en algunos casos, por lo que se realiza, puede ser que la compañía aseguradora rechace la contratación del seguro o lo realice con un precio superior al que correspondería en base a otra actividad de menor riesgo. Es importante declararlas todas, tanto la laboral que se desarrolla como las de ocio y de deportes, sobre todo teniendo en cuenta que por esas circunstancias queramos estar protegidos, porque si no, por derivado de uno de esos hechos accidentales o de un fallecimiento derivado de esas actividades no declaradas, la aseguradora podría rechazarlo. O, al igual que en la edad, si fuese aceptado pero con un precio superior, recalculará el precio del seguro y pagará en base a la regla de equidad la proporción que represente la prima pagada sobre la que correspondería. Por tanto, es necesario tener en cuenta estas premisas, sobre todo para garantizar el pago lo más correctamente posible sobre nuestras necesidades de protección. Los beneficiarios es fundamental en el seguro de vida. El propio asegurado es el perceptor en caso de supervivencia, si tiene una parte de ahorro el contrato de seguro, o el mismo en caso de algún tipo de invalidez. Pero por fallecimiento lo van a cobrar los beneficiarios designados. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues en general siempre se debe aceptar la cláusula estándar, que es una cláusula que por orden de prelación establece como primer beneficiario el cónyuge, si lo hay, del asegurado, en su defecto los hijos, en su defecto los padres, por último los hermanos y ya al final los herederos legales. ¿Qué debemos evitar? Expresamente poner solo los herederos legales. ¿Y por qué? En muchas ocasiones los herederos legales, si no hay un testamento, lo va a determinar un juez y por tanto la declaración o la determinación de los herederos va a ser prolongada en el tiempo hasta que el juez no lo determine. No se pagará por la compañía aseguradora y no solo puede ser complejo la determinación de los herederos, sino además que puede resultar alguna persona que en principio a lo mejor no quisiéramos y por otro lado le resta toda la celeridad posible al pago de la prestación. Por tanto, debe ser lo más expresa posible y genérica en el sentido de que quede limitada a las personas sin nominarlas expresamente. Por ejemplo, si pusiéramos como beneficiarios a nuestros 2 hijos, los únicos que tenemos hoy, fruto de nuestro matrimonio, pero dentro de unos años, y pusiéramos sus nombres expresamente, pero dentro de unos años naciese otro y no lo corrigiésemos en la declaración de beneficiarios, la incorporación del nuevo hijo, realmente cuando se produjera el fallecimiento solo cobrarían los 2 que estaban nominados y no el último que no estaba ni siquiera referenciado. Por tanto, si lo dejamos genéricamente los hijos del asegurado, cualquiera que hubiese en el momento actual o futuro, pues serán los que perciban la prestación y en ese caso ya no tendríamos el problema ni de recordar que tenemos que modificarlo y ante el olvido de la rectificación, al ser genérico siempre van a estar cubiertos las personas que quisiéramos. En todo caso, es una decisión particular de la persona asegurada y hay que tenerlo en cuenta para hacerlo de la forma más correcta posible. La cesión de derechos es importante dado que ante un préstamo personal o hipotecario, aunque no sea obligatorio por ley la constitución de un seguro para garantizar el pago o amortización de la deuda, sí es necesario y a veces es un requisito de la propia entidad financiera el que como garantía del propio préstamo se establezca esa cobertura de seguro. Si ya una persona tiene algún seguro de vida por otra relación diferente, no es necesario contratar uno nuevo, podría hacer una cesión de derechos por su seguro anterior con tal de que el capital asegurado supere el saldo del préstamo o el montante inicial que se constituye del préstamo. El objetivo, amortizar la deuda y además se evita el pago de sucesiones. Si el seguro de vida está vinculado a la amortización de un préstamo, toda la parte que sirva para amortizarlo está exento de la tributación de sucesiones y solamente el posible excedente que supere el capital sobre el propio saldo será lo que los beneficiarios tengan que declarar para tributar por el impuesto de sucesiones. Por tanto, es una ventaja importante porque de no hacerlo, si simplemente quisiéramos pagarlo después de tributar el impuesto de sucesiones, podría ocurrir, dependiendo del parentesco y del capital que se perciba, que el capital líquido que quedase después de tributar por sucesiones no alcanzase lo que necesitamos para amortizar el propio préstamo.
es necesario, importante, el que el seguro de vida ya esté directamente vinculado a la amortización. Por último, de los requisitos previos, uno importante, y no nos olvidemos, es analizar las necesidades de protección. Como hemos visto en unidades anteriores, el seguro de vida sirve principalmente para complementar la posible pérdida de ingresos derivada de las prestaciones de la seguridad social y, por tanto, hemos de valorar correctamente pues, cuál es esa relación de ingresos-cotizaciones para ver qué posible quebranto puede surgir en el futuro para la persona, qué actividades laborales de ocio y deportes se realizan y que pueden afectar a la propia contratación del seguro, la situación familiar de los hijos, el cónyuge, si trabaja, los hijos qué edades tienen, en qué situación económica se encuentran, qué necesidades tienen de continuidad de estudios, en fin, etcétera. Y al mismo tiempo el patrimonio que tengamos y que vamos a dejar en herencia y por tanto tener en cuenta pues, el posible gasto de tributación de sucesiones. Antes de contratar el seguro, entre los requisitos hemos visto algunos importantes, como no cabe duda, que es la declaración de estado de salud y actividades, pero también es necesario un reconocimiento médico según el capital que se contrate y, por lo general, las aseguradoras que todas lo exigen a partir de un cierto capital, suele ser este límite o este umbral a partir de los 180.000 o 240.000 euros. Por otro lado, según la edad que tenga la persona, puede ser que difiera este capital y que sea menor o mayor dependiendo de la edad que tenga la persona, y además las pruebas médicas que se realicen en el propio reconocimiento médico también serán mayores en función del capital, cuanto mayor más pruebas, o en función de la edad, que también puede exigir pues, un control más riguroso del estado de salud de la persona. Por tanto, es necesario realizarlo e imprescindible, y en función al capital que queramos contratar, el hecho de que nos pidan el reconocimiento médico, pues no cabe duda que es algo que debemos aceptar. Si ya tuviésemos alguno, porque por el reconocimiento médico de empresa hubiésemos realizado algunos sometimiento a algún reconocimiento médico en el último año y no fuese lejano a la formalización del seguro, es posible, aunque habría que consultarlo, si la compañía aseguradora podría aceptarlo para no volver a pasar otro reconocimiento médico si efectivamente es lo suficientemente reciente para tenerlo en cuenta. Además, en algunos casos, cuando la contratación, recordemos que el capital de un seguro de vida pues está libre en cuanto a qué capital, a qué cuantía queremos establecer como protección para nuestros familiares, pero cuando supera un cierto límite que la compañía aseguradora puede tener como punto de referencia para analizar el porqué y pensando de que puede ser un capital relativamente excesivo, lo que sí hay que justificar de alguna manera por el asegurado cuál es el destino y el objeto que tiene esta protección. En definitiva, no es lo mismo que se contrate un seguro de vida por una persona soltero sin cargas familiares de 1 millón de euros que una persona que tiene pues el mismo 1 millón de euros, pues que tiene 5 hijos, que están en unas edades escolares que aún no han terminado sus estudios y les queda mucho para terminar, que tienen una formación o están adquiriendo una formación complementaria de elevado coste, al mismo tiempo también la situación de algún familiar dependiente, pues que haya algún hijo que tenga alguna minusvalía física o psíquica, con el cual haya que prever un cierto dinero pues para que en caso de que falte el titular garantizar el mantenimiento y alguien que tutorice y administre esos fondos para esta persona. En fin, puede haber determinadas situaciones que obliguen a la persona pues a realizar una contratación de un capital mayor y por tanto cuando se superan algunos límites que puede establecer la compañía, de alguna manera hay que justificar o explicar el porqué de esa protección. Las principales exclusiones del seguro de vida, pues la primera es el suicidio, que durante el primer año de contratación está excluido, no ya a partir de ese primer año. Ya se piensa que no hay nadie que, aun contratando con alguna finalidad, al superado el año, ya pues nadie debe permanecer o van a surgir 1000 situaciones que hagan cambiar a la persona de esa idea que pudiese tener en un principio y por tanto se considera que es un hecho súbito que puede ocurrir a la persona ajeno a la propia voluntad de hacerlo cuando se contrata el seguro. Por tanto, durante el primer año está excluido, pero a partir ya de ese año ya estaría cubierto también esta situación. También es necesario tener en cuenta
el fallecimiento provocado por el beneficiario del seguro. Si hubiese más de uno, solamente cobrarían aquellos que no tuviesen relación directa con el fallecimiento intencionado del asegurado, y si no hubiese más que uno solo, pues realmente no se lo quedaría la compañía aseguradora, pasaría a formar parte del patrimonio del asegurado, y cuando se decidieran por el juez los herederos a quienes corresponde el heredar el patrimonio del asegurado, sería esta persona la que recibirían, o estas personas la que recibirían el capital. Las actividades de riesgo no declaradas y antecedentes de salud también no declarados, lógicamente pueden provocar el rechazo de la compañía aseguradora, sobre todo si esa situación no declarada hubiese cuestionado o imposibilitado la formalización del seguro. Estas son algunas de las exclusiones más importantes. También, y sobre todo en hechos accidentales, pues la participación del asegurado en duelos, en hechos delictivos, en competiciones no legalizadas, pues podría dar lugar también a la exclusión particular de estas prestaciones. Pero en principio estas serían las situaciones más importantes a tener en cuenta y que darían origen al no pago por parte de la compañía aseguradora. Cuando queremos cobrar la prestación de un seguro de vida, en ocasiones lo primero que puede existir es la necesidad de los familiares de la persona fallecida de conocer la posible existencia o no de determinados seguros de vida. En ocasiones se sabe expresamente qué seguros existen, pero en otras circunstancias puede ser que la familia no sepa realmente si tiene o no algún seguro de vida. En este caso, donde debemos dirigirnos es al Ministerio de Justicia, donde hay un registro único de seguros de vida y todas las compañías aseguradoras almacenan los datos de sus asegurados, de tal manera que solicitándolo expresamente a través directamente de la propia web del Ministerio de Justicia, se puede obtener la información de los seguros y las aseguradoras y las características. Por tanto, una vez conocido quiénes son las aseguradoras donde la persona tuviese alguna protección de seguro de vida, lo que hemos ya de procurar es acreditar la condición de beneficiarios de ese seguro ante la aseguradora, y una vez acreditado, determinar o justificar todas las circunstancias del siniestro o del fallecimiento de la persona, tal como haya ocurrido, entregando en primer lugar la partida de nacimiento. Es habitual que se solicite, y aun siendo el fallecimiento de la persona, se pide la partida de nacimiento, sobre todo para constatar la fecha de nacimiento y por tanto que la edad que se ha tenido en cuenta es la correcta, el certificado de función, y según las circunstancias, con el informe médico que atendió a la persona fallecida o algún informe complementario para valorar los antecedentes de la persona según las causas y la circunstancia del fallecimiento que se haya producido. Y una vez justificado y aceptado por la compañía aseguradora el pago ante estas circunstancias, se determinará el capital asegurado y justificará los beneficiarios del capital que van a percibir para que tramiten el impuesto de sucesiones, dependiendo de la cuantía y dependiendo del parentesco. Así tendrán que tributar mayor o menor cantidad, pero en cualquier caso han de realizar el trámite ante la compañía, ante el impuesto de sucesiones, y justificarlo ante la compañía aseguradora, para que una vez hecha la comprobación de que se ha realizado el pago del impuesto de sucesiones, la aseguradora ya pague el capital correspondiente a todos los beneficiarios. El impuesto de sucesiones se puede hacer de forma independiente al resto de la masa hereditaria que puedan percibir las personas herederas, de tal manera que le gana agilidad a la finalización del seguro de vida y al pago. Por tanto, en primer lugar, informarse en caso de duda a través del Ministerio de Justicia, acreditar la condición de beneficiario y, por último, justificar con las certificaciones del fallecido pues que se ha producido este hecho y, por tanto, que corresponde el pago de la aseguradora. En la siguiente unidad analizaremos, por último, las principales modalidades de contratación, para que nos sirva también de orientación, no ya solo en la determinación de necesidades y en los requisitos previos a la contratación, sino saber qué modalidades de seguro, tanto vinculadas a préstamos como sin vincular, pueden ser las más frecuentes que nos encontremos en el mercado asegurador. Esperamos que sea de vuestra utilidad todas estas unidades y contamos con vosotros en la semana que viene. Hasta ahora.